Soy de Argentina, somos mi esposo, mi hijo y yo. En el 2001 hubo una crisis bien grande en Argentina económica. Mi esposo trabajaba para una imprenta en el Congreso de la Nación. Él es arquitecto, trabajaba como dibujante. Decidimos venirnos. Yo renuncié a mi trabajo, yo trabajaba en una universidad. Compramos un departamento hace 14 años. Logramos que Tomás, mi hijo, pueda ir a la universidad. Fue bastante costoso, pagábamos 3 veces más que otra persona. Yo trabajo hace 11 años en el mismo trabajo. Limpio una casa, cuido unos niños. No sé, yo a veces siento que es como pan para hoy, hambre para mañana. A veces me preocupa bastante que no podemos construir algo que nos proteja el día de mañana. Pero es lo que hay, es lo que estamos haciendo. Bueno, quisiera una reforma migratoria justa, con un paso a la ciudadanía, porque para mí eso es importante, porque es lo que nos daría algo como para poder construir acá, ¿no? Entonces los primeros 7 años, creo, me manejé en bicicleta. Iba a trabajar en bicicleta. Yo trabajo muy cerca de mi casa, así que pero en un momento se empezó a transformar en un problema, porque mi hijo empezó a crecer, había un montón de cosas que hacer y todo recaía sobre mi esposo. Entonces tenía una licencia de conducir que había logrado sacar, pero nada más que restringida. Necesito el trabajo para poder pagar mi mortgage, para poder pagar la escuela de Tomás, y sigo manejando. Manejo con una licencia que está vencida hace 7 años. Tengo seguro, por suerte, porque lo pude mantener. Se maneja con miedo y es fea la sensación de sentir que estás así. Yo nunca me metí en problemas así de la ley, de nada de eso, y es increíble que por ir a trabajar y tener que manejar, y es algo que uno tiene que hacer, uno pueda terminar preso, ¿no? Entonces se maneja con una fea sensación de que estás haciendo algo que no está bien. En el 2010 mi hijo estaba terminando el colegio, estábamos súper perdidos, no sabíamos qué es lo que podíamos hacer para que pueda estudiar. Necesitaba el DREAM Act, que en esa época se estaba peleando por eso. Entonces yo sinceramente me sentía sumamente culpable, porque lo había puesto en una situación que no eligió. Él vino cuando tenía 9 años, y en ese momento escuché de 4 chicos que iban a caminar a Washington. Los busqué y me acuerdo que me fui a donde ellos salían, que era del downtown, y bueno, esa fue la primera vez que yo me involucré. Seguí todo lo que ellos hicieron a Washington. Después fue lo de la ley de Arizona. Me involucré con esa lucha y con el DREAM Act por mi hijo, por Tomás. Y no he parado desde entonces, sí. Y no he parado desde entonces, sí, desde el 2010. María, cuyo hijo ya consiguió la residencia, sigue luchando porque considera que la pesadilla de las detenciones debe terminar. María Bilbao, empresaria indocumentada, ya no la vemos meses, sino años en la lucha por una reforma migratoria. Me siento más protegida estando en lo que estoy haciendo. Me siento protegida. Me siento protegida por mi comunidad. Creo, muchas veces me dicen, una de las cosas que te dice la gente cuando tiene miedo, yo los respeto, ¿no? Cuando la gente tiene miedo y no quiere hacer algo, pero yo les digo que uno tiene mucho más riesgo manejando y haciendo lo que hace todos los días que yendo para una protesta.